ante la siguiente mesa de diálogo. Manuel Aranda, periodista independiente, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde donde transmito hasta Hidalgo. Me quiero imaginar que estás en Hidalgo, querido Manuel. Un abrazo. Así es, querido Vicente, estamos aquí en Pachuca y bueno, pues muy al pendiente de todos estos temas de interés nacional. Pudiese parecer en ocasiones frívolo para algunas personas, incluso con memes a diestra y siniestra por el asunto del Sonora Grill, como mencionando que pues pudiera ser una banalidad ocuparse de los asuntos de un restaurante, pero no son los asuntos de un restaurante. Es una muestra palpable del problema de discriminación y racismo y hasta de xenofobia que padecemos todavía en nuestro país en pleno 2022. Ahorita que dijiste Pachuca, me acordé de aquello de que Pachuca por Toluca, mi querido Manuel Aranda. Déjame también sumar a la mesa de diálogo a Amir Ibrahim. Permítame nada más saludar a Amir Ibrahim, nuestro amigo Amir Ibrahim, que ya llegó también al sistema y está listo para hablar con nosotros sin censura, director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados, miembro de la familia de Reporteros MX y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Amir? Te saludo con mucho gusto. Vicente, a toda la audiencia, a todo el equipo de Sin Censura, a los colegas, muy buenas noches. Estamos aquí para pues darles la opinión, y yo me recuerdo un poco el tema de Sonora Grill una vez que le planteé también al presidente de la República el tema del motivador, Carlos Domínguez, no, ese es camarada. No, del motivador que da cursos de motivación y que había también el barbón al respeto a un mesero, y que bueno, pues el barbón que para la nalga pero que se va a surtir arroz, dress for less. Exactamente, ese mero. Y entonces la verdad es que es el contexto real de lo que está viviendo México, la discriminación, el racismo, querer hacer las clases sociales y sembrar esa idea siempre en la cabeza de que uno vale por lo que tiene, por su color de piel y estas cosas, cuando en realidad todos tenemos dos ojos, dos manos, una boca, y somos exactamente lo mismo, nacimos igual y nos vamos a ir igual, nacimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Oye, por cierto, fíjense nada más lo que surge. La querida Norma Aguilar desde Phoenix me pregunta, oye, Serrano, me dice Serrano, oye, Serrano, si fuéramos a comer al Sonora Grill, ¿en dónde nos sentarían? Y en tono de broma, yo diría, pues en el estacionamiento o en la fonda del otro lado de la calle, ¿no? Creo que es un tema doloroso, pero importante, más allá del restaurante, de la cadena, de si es el Sonora Grill o el Sonora Grill Prime. A mí me ha tocado sentir una alta carga cuando, pues, digo, con mi apariencia, que no ando de traje y ando no sé, de pants o de shorts, sí una alta carga de ser juzgado, como te ven, te tratan en muchos lugares, mi querido Manuel Aranda. Digo, no nos hagamos tontos. Muy cierto, Vicente, ese tipo de cuestiones se dan. Por cierto, hay lugares que son, por ejemplo, representativos. Ahorita que mencionabas en Phoenix, ahí hay el restaurante de unos muy queridos amigos. A ti y a mí nos tocó vivir en esa bella ciudad, el Zaguán Bistro, un lugar inclusivo en el que incluso hacen propaganda en contra de la discriminación. Y este tipo de problemas, Vicente, reflejan la realidad de una sociedad en la que todavía vemos cómo se cataloga a la gente
o se le recibe bien o mal en función de la ropa que trae puesta, de con quién viene acompañado, del color de su piel, que eso es lo más terrible, y vaya, la sensación y la impotencia y esa sensación tan desagradable que puede producir una situación como esa para cualquier persona, verdaderamente no es algo que debe de ser tolerado más en este país. Debe dejar algo bueno esta situación, esta exposición que se está haciendo actualmente por esta situación de este restaurante, al cual he ido creo que en 2 ocasiones. Pues es un restaurante, bueno, no me parece la gran cosa y no creo que incluso se justifiquen honestamente los precios, lo digo modestamente, como no estoy acostumbrado a estar yendo a tanto restaurante caro, pues mejor nos vamos a las gorditas, ¿no? A los tacos de carne asada ahí en Hermosillo, lo que sea, algo mucho más sabroso y en donde nadie te va a discriminar. Pareciera ser que solo en lugares así uno se siente, o uno pudiera en ocasiones sentirse pueblo, sentirse a gusto, y no en lugares en los que prácticamente cuando entras te barren para ver si das con los parámetros que ellos pretenden para que su lugar nice se siga viendo nice. Ojalá de verdad no sea la constante en todos los locales de este restaurante y en ningún otro, pero sí es muy importante el ejemplo que se está dando con esto para tomar cartas en el asunto y que las autoridades, especialmente en este caso las del Distrito Federal, pues puedan dar una conclusión adecuada, justa y contundente ante este tipo de acciones. Así es, y cada quien que luche desde su trinchera, a nosotros nos corresponde incluso lidiar con un alto grado de discriminación desde los medios corporativos, mi querido Amir, pues de eso es lo que hay. Así es, y sucede mucho también en el ámbito precisamente de la comunicación, lo hemos estado viviendo desde el mismo Consejo Ciudadano para la protección que pertenece a Mecanismo, lo hemos estado viviendo en las mañaneras, con estos calificativos o con estos palabras que intentan denigrar la labor de muchos compañeros que están ejerciendo a través de las redes sociales, diciéndoles youtuberos, facebookeros, que además les sale contraproducente porque la gente, realmente las audiencias, ven mejor, con mejor ojos a un youtubero, entre comillas, no me gusta a mí decirlo así, pero lo digo, que que a una persona que le dicen periodista, ¿no? O sea, pues de repente paras a un colega que ejerce en un medio de comunicación convencional como Televisa, como TV Azteca, como Milenio, y de repente paras junto a un periodista, también a un colega que ejerce mediante las redes sociales, mediante el YouTube, mediante el Facebook, y la gente prefiere al colega que ejerce en las redes sociales, le cree más, lo siente más natural, lo ve menos sesgado, lo ve más honesto, con más valores, y eso está empezando a tener un efecto todavía más de resentimiento en esos otros colegas que sienten que les están arrancando su espacio. Es lógico que esta clase de comportamientos está mal, hay que señalarlas, hay que evidenciarlas, hay que siempre intentar pues condenar estos hechos y que la persona que está discriminando y está haciendo este tipo de actos reflexione, porque al final del camino, les vuelvo a repetir, somos iguales todos y merecemos todos. Y es cierto lo que dice Jesús Ramírez, la política de este país por mucho tiempo se centró en darle las riquezas al 1% de la sociedad, mientras el otro 99% luchaba día con día para sacar sus gastos, para sacar su renta, su luz. Estamos todos nosotros incluidos en esa mayoría, y estos hombres dándose la vida de reyes con esta, que lo decía hoy el presidente de la República, con esta ideología de hay que darles a los de arriba para que gotee hacia abajo,
y el presidente pues invierte la ecuación y les dice, ahora les vamos a dar a los de abajo a ver si invierte, a ver si gotea hacia arriba. Todos nos reímos en ese momento porque eso es lo que estaba pasando en nuestro país. Y creo que ahorita estos señalamientos contra el restaurante Sonora Grill, estos señalamientos que se hicieron en aquel momento contra este motivador vendehumo, estos señalamientos que se están dando constantemente sobre estas actuaciones clasistas, racistas, cada vez son más mal vistas por la sociedad, más condenables, y las personas que ejercen este tipo de actos cada vez como que empiezan a reflexionar o por lo menos ya se detienen un poco ante la idea de que los puedan estar grabando y puedan salir evidenciados en las redes sociales. Yo espero que su corazón de verdad cambie en algún momento y que el cambio venga desde adentro y no por el miedo de ser evidenciados, pero creo que es un camino que tenemos que avanzar. Lo pasó el pueblo de Bolivia, lo ha pasado el pueblo de Bolivia, lo vimos cuando llega el primer presidente indígena al poder y cómo la derecha conservadora hace un golpe de Estado y durante toda esa etapa la presidenta que quedó pues fue una forma de decirle al pueblo y hacerlo menos hasta que pues hubo otra vez elecciones, ellos pensaron que iban a ganar y tácatelas que el pueblo se las Oye, cobra y regresan al poder a los que tenían que estar. pero mientras hablamos de lo que ocurrió o presuntamente ocurrió o es que ocurría en el Sonora Grill, pues esperanzador ver a la presidenta de CONAPRED, una mujer indígena, una mujer capaz, una mujer comprometida, ahora al mando de la CONAPRED. Y más cabrón aún el tema del Sonora Grill, porque dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que el restaurante Sonora Grill ha querido arreglar en lo oscurito la investigación en su contra por discriminación y racismo. Hay que denunciarlo, no tiene nada que ver con la política, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, hasta en eso resulta con alto grado de discriminación si han intentado arreglar en lo oscurito la investigación desde el Sonora Grill. Que quede muy claro, y cito a la jefa de gobierno, este no es un asunto político, los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el gobierno de la ciudad, si estaban acostumbrados a eso se les acabó, dijo en conferencia de prensa. Y también señaló que Geraldina González de la Vega, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, solicitó entrevistas con los dueños y representantes legales del Sonora Grill como parte de las investigaciones, pero ellos les respondieron que la querían ver para arreglar el asunto político. González de la Vega les comentó que el tema no tenía nada que ver con política, sino con la discriminación en el restaurante por el color de la piel. Para la gente que no lo sabe, están acusando a esta cadena de restaurantes de sentar en un lado a los que se vean machuchones, mamalones, fresones, diría una amiga, le mando un saludo a la fresa de Puebla, y otros, precisamente, es broma obviamente, y otros a los que nos vemos como Manuel, como Amir, como su servidor tal vez, muy X, perdón por llevármelos entre las patas de los caballos, camaradas. Mi querido Manuel, ¿cómo ves? Queriendo arreglar en lo oscurito, no han entendido que están metidos en un broncón y que además las cosas cambiaron. Totalmente de acuerdo. Bueno, está medio manchado lo que dices porque ya también, si no, pues no repartas, Vicente. Pero hasta me acordé de un restaurante donde nos tocó comer en alguna ocasión, que estuvo muy divertido el asunto. Bueno, ¿qué te digo? Pues hay dos personas identificadas como representantes legales de este restaurante que se reunieron con esta representante González de la Vega, Geraldina, precisamente con la intención, como tú ya bien lo consignaste, de tratar el asunto político. Perdón, pero sí se ha tornado de alguna manera del dominio público, es algo en lo que la gente está
poniendo mucha atención, es algo que ha generado un foco por parte de la opinión pública, pero sin lugar a duda, más allá de lo político que ellos dicen que pudiese haber, que pudiese ser, que no lo es en realidad, es una situación verdaderamente de justicia social. Estaba consignando a Amir y hizo referencia incluso a esto como una especie de problemática latinoamericana, y es cierto, esto es una constante en prácticamente todos los países de América Latina, en los que, bueno, pues se vive día a día este tipo de discriminación, y de hecho, esta discriminación se acrecenta cuando es hacia las mujeres, y después todavía es peor cuando es hacia mujeres indígenas. Va increciendo, va en aumento esto. Y bueno, pues, insisto, es de suma importancia que se puedan tomar cartas en el asunto, que se pueda abordar el tema y que se adopten medidas, pues a lo mejor está muy trillada la frase, pero medidas verdaderamente ejemplares que permitan que restaurantes o cualquier tipo de negocios, te acordarás también hace décadas los famosos cadeneros en los antros, que era lo mismo, o sea, en función de cómo te veían, te dejaban pasar o no te dejaban pasar, por si te veías jodido, si te veías no apto a sus protocolos o a sus estándares de color de piel, lo cual la verdad son actitudes lamentables, deleznables y sumamente condenables, que, insisto, no hay motivo, no hay por qué tenerle tolerancia a esto. Debe haber un castigo. Yo creo que los castigos que se imponen, que llegan a ser multas o en ocasiones hasta que le cierren el lugar por un rato, pueden ser demasiado suaves cuando se trata de estar afectando la dignidad de las personas, la dignidad de los ciudadanos. Creo que es algo que debe de combatirse sin lugar a duda, Vicente. Y creo que no les agradará mucho, por ejemplo, en la oposición, hablar de este tema, porque son muchos de estos comunicadores, periodistas, analistas, todólogos, políticos, los que usan un lenguaje discriminatorio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, Denise Dresser hablando de un aldeano macuspano, o incluso lo que se mueve en redes sociales. Yo pongo lo político sobre la mesa porque también ahí vemos cuando se burlan, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador con las coronas de flores que le ponen en comunidades originarias o los collares, en fin, solo por mencionar esto para cerrar el tema y continuar con otros temas, querido amigo. Mira, Vicente, yo me recuerdo muy bien la respuesta que me dio el presidente López Obrador cuando le puse el audio de discriminación que Carlos Muñoz, el motivador vendehumo, le hacía al mesero. Y es que me contestó de una manera magistral, porque él inmediatamente fue al pensamiento conservador, y entonces empezó a hacer ejemplos de quienes precisamente ejercían ese tipo de conversación en la política. Habló de Krill, de el barbón Ceballos, Diego Fernández de Ceballos, de Cuautli, de toda esta bola de personas que cree que están en un pues no sé dónde creen que viven, pero bueno, también habló de un ejemplo, me contó una historia de cuando él estaba como jefe de gobierno y le gritaron en Santa Fe, estaba haciendo una revisión en Santa Fe y le gritaron naco, y bueno, hizo toda una referencia y precisamente cuando uno analiza el pensamiento conservador, el pensamiento más de la derecha arraigada, este pensamiento que tienen muchos panistas, por ejemplo, de arraigo, entonces uno se da cuenta que en realidad la filosofía que tratan de poner en el ambiente público está más presente que nunca y la han repetido tantas veces
que a veces creen que se pierde la noción y la persona se siente menos, tal vez, que otra persona que ejerce ese pensamiento. Hasta fifís algunos se creen, y ya dijo el presidente López Obrador que pues fifí son unos cuantos que tienes que tener $1,000 millones en la cuenta para ser fifí, y muchos se sienten atacados por cuando dice que es fifí, ¿no? Y entonces aquí hay una reflexión importante para nuestro país y para nuestras personas, que pues bueno, este pensamiento precisamente crea una división social que lastima a las personas, que incluso lastima al que ejerce esa práctica, y que tiene que ser arraigada de este país, porque la mayoría somos las personas que están del otro lado de la discriminación, o sea, a los que le discriminan, pues. Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho lo que está pasando en el Sonora Grill. Te hago una rápida, los cadeneros no eran de hace años, siguen todavía, y te lo cuento porque el sábado pasado estaba yo comiendo con un amigo, por cierto, él se siente bastante fresa, y me contó que fue a una discoteca después de 4 años ahí creo que en Polanco, en una zona ahí de estas, y que no lo dejó entrar el cadenero, ¿no? Y que estaba el cadenero de hace 10 años atrás, todo sangrón, diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, y que la práctica sigue funcionando. Luego voy a traer el dato del antro o de la discoteca que en la que me dijo, y pues bueno, yo creo que hay que acabar con esas prácticas, y después, para acabar con la cereza del pastel, por si fuera poco haber discriminado y haber seccionado el restaurante de esa manera, pues para acabarla y confirmar que son los conservadores más conservadores de México, van y se quieren arreglar a través de un moche, ¿no? O sea, ¿qué más podíamos pedir de Sonora Grill, coño? Ni cómo ayudarlos, mi querido Amir. Oye, a ver, déjenme poner esto sobre la mesa. Y le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo al querido Eddie Small, que tuvo un contratiempo y no ha podido llegar a esta mesa de diálogo. Pero estaba viendo lo que publica hace unos minutos Ciro Gómez Leiva. Aquí me han dicho que soy muy gacho con Ciro Gómez Leiva porque le he apodado el vocero de los malandros, bueno, y de las malandras. Ciro Gómez Leiva publica: Rosario Robles cumplirá el sábado 3 años presa. Sus hermanos nos cuentan esta noche cómo han vivido ellos también estos 3 años, y promociona su noticiario. Yo pregunto, en estos 3 años, ¿qué investigación profunda, de fondo, comprometida con la verdad ha hecho el equipo de Ciro Gómez Leiva sobre las corruptelas o las presuntas corruptelas de Rosario Robles? Porque esto es confirmarme que es un vocero de los acusados, pero también es una muestra de que él toma parte y dice, pues pobrecitos, ¿cómo han vivido estos 3 años en que Chayito ha estado en el bote? ¿O cómo lo ves tú, Manuel? No, fíjate que ahí estás tocando un tema que pudiese encuadrar también como una especie de acto de discriminación, ¿cierto? Es un personaje público, es un personaje político relevante, Rosario Robles, sobre todo, bueno, pues por toda la historia que la antecede, pero en justicia, porque si van a estar ahí los hermanos de Rosario Robles para quejarse del sufrimiento que seguramente han tenido con la hermana presa durante esos 3 años, pues bueno, en justicia también sería ético que se invitara a los hermanos de Juanito Pérez, que vive aquí en la esquina y que fue encarcelado injustamente en prisión preventiva, ni siquiera juzgado, en prisión preventiva, y que a lo mejor lleva 5, 6, 7 años sin una sentencia, en la que su familia también ha visto trastornada su vida completamente,
y que muy probablemente incluso era hasta inocente y estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas. Esto es un ejemplo de por qué a estas personas sí hay que ponerlas, o de por qué Ciro Gómez Leiva propone poner el caso de estas personas o su opinión, mencionando cómo han sufrido en una situación en la que, perdón, pero se han visto inmersos miles y miles y miles de mexicanos, familiares de personas que están presas por cualquier motivo y en distintas instancias judiciales y que merecerían seguramente una atención mucho mayor hasta por casos de, caray, de humanidad extrema. Perdón, Rosario Robles, sabemos perfectamente todo su pasado de corrupción, especialmente a raíz de que, bueno, pues se pasó a las filas del PRI, empezó a operar en el gobierno de Peña Nieto, todos los fraudes que la rodean en torno a la estafa maestra, que por cierto, mucho de lo de su estafa maestra está relacionado aquí en Hidalgo también, Vicente. Ahorita no dudo que en breve empiecen a salir cosas muy, muy interesantes, especialmente en una entidad como una de tantas entidades que hay aquí en el estado de Hidalgo, para no pormenorizar en este momento que no sería prudente, pero estoy seguro que ese tipo de información, aparte de los fraudes con esto ¿cómo tenía el programito de los tenedores que tenían cruzados supuestamente para paliar el hambre de la gente, que se convirtió en un negocio multimillonario y que no funcionaron, no hicieron en absoluto nada por la gente. Entonces, eso es lo que sí debería en programas de investigación Ciro Gómez Leiva abarcar e informar a la gente, no el sufrimiento de los 3 hermanos, que pues, sí seguramente se las estarán viendo negras, teniendo que salir de los lugares de lujo donde viven para ir a visitarla en el reclusorio. Pobrecita, ¿no? Pero bueno, pues creo que pobrecito más bien del pueblo mexicano por todo lo que sufrió a causa de las acciones de esta mujer. O sea, pasémonos por el arco del triunfo, de qué están acusando a Rosario Robles, si hemos investigado o no, si hay indicios sobre la presunta corrupción. Hablemos con los hermanos a 3 años de que Chayito está en el bote. No, pobrecito. Pobrecito. Oye, Amir, pues si el que nos digan paleros nos ponen otro saco, bueno, no a ti, me refiero a algunos, a mí me dicen el palero mayor, le mando un saludo también a Hans Salazar, que lo traen juido en redes, pues si nos ponen en otro saco con eso, pues que me apunten en la lista, yo no quiero estar en este saco de esos grandes periodistas haciendo dicen que lo que no suena honesto suena metálico, ¿no? Yo la verdad, así como la defensa que hace de Cuauhtémoc Gutiérrez, cada vez se va superando Ciro Gómez Leiva, pero al final, esa es mi opinión. Mi envidia, dirían algunos, mi querido Amir. Yo, la verdad, creo que el tema de Rosario Robles está comprobado. Está la estafa maestra, que fue una investigación que determinó el desvío de fondos de precisamente el Acedesol de Rosario hacia las universidades para simular pues, programas y proyectos, y que después estas universidades se prestaron, usaron a las universidades para pues, hacer estos fraudes, estos desvíos. Estas universidades simulaban un servicio que contrataban para hacer el proyecto, y en eso se iba el dinero, y después se determinó que se fueron a campañas políticas, pero no fue el único. También está este tema que agarran la derecha conservadora para revolcarse y tirarle al presidente López Obrador, esto de las guarderías, ¿no? Esto que le han echado tanto en cara: eliminaste las guarderías, quitaste a las mamás que no tenían solteras, no las ayudaste. No, en realidad nada más cambió el modelo. Ahora, en lugar de hacer lo que hacía esa Sedesol, pues bueno, le manda el dinero directo a las mamás para que las mamás escojan en dónde, qué guardería cuidar a su niño. ¿Por qué? Porque se detectó que había un montón de alumnos y niños fantasmas
en las guarderías, es decir, se lo mandaban a las delegaciones, hacían cochupos con las guarderías, reportaban 40 niños en la guardería y en realidad eran 10, y esos 30 niños fantasmas, se los llevaba, el dinero se desviaba y se regresaba a este círculo vicioso. O sea, Rosario Robles no es nada inocente, no tendrían que estarse quejando de esta cosa. Sin embargo, tengo que poner una aclaración periodística, hay otras cosas que pasaron iguales y esos no están en la cárcel. Y eso es lo que yo creo que le está dando como esos argumentos o esa valentía a los hermanos de decir, porque yo he documentado un desvío muy similar al de Rosario Robles, pero en la Semarnap, por ejemplo. Muy similar. Sacaban, personas iban a meter sus proyectos para trabajar dineros y que se los financiaran, no se los daban. Después, esa documentación que metían las personas la usaban para que ellos simularan que estaban haciendo el proyecto y después se lo mandaban a una universidad, precisamente en la tierra de Monreal, ¿no? Y esta universidad contrataba los servicios para que después regresara el dinero y se desviara grandes cantidades de dinero en estos proyectos sociales que las personas que metieron su documentación nunca se enteraron hasta que hicieron una auditoría que habían ganado la financiación de un proyecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues estos cuates vivamente pues fueron y les dieron un poco de dinero para que ya dijeran que sí, pero aparte los proyectos que entregaron son copy-paste de Wikipedia, así de burdo, y lo tengo comprobado, se lo planteé al presidente López Obrador en una mañanera, se lo dimos al secretario, a Gobernación, y hasta el momento no pasa nada y solamente tienen vinculado a un rector que le falsificaron las firmas, ¿no? Y que le hicieron hacer todo este rollo porque no le quiso entrar al negocio. Entonces, si bien es cierto que Rosario no es, y esto es una crítica constructiva, no debería de por qué victimizarse, también es cierto que hubo grandes desvíos de dinero en otras dependencias con el mismo modelo que tampoco han sido castigados. Bueno, seguimos con otros temas. Si les parecen, antes de despedirnos, uno más antes de despedirnos aquí en Sin Censura. Para cerrar, mi querido Manuel Aranda, mi querido Amir Ibrahim, ¿qué les parece el caso de Ricardo Salinas Pliego? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy consciente, muy elegante, lo ha tratado dignamente y creo que va y despedorra todo en redes sociales Ricardo Salinas Pliego con sus declaraciones, incluso con sus muestras de yo soy Juan Camané y ustedes son pueblo, y ahora anda peleando de que, por ejemplo, Raquel Buenrostro no se refería a él cuando decía la jefa del SAT que todos deben de pagar lo que deben. Anda muy alebrestado con esto de que se le ha ordenado pagar más de 2,600 millones de pesos. ¿Cómo ven a este Ricardo Salinas Pliego? ¿Va a pagar? ¿No va a pagar? Al final estamos hablando de impuestos desde el 2013. Yo pregunto si ya pagó los del 2020, 2021, 2022, porque soy así, mal pensado. Mi querido Manuel Aranda. Pues creo que todavía crecen los Reyes Magos, mi querido Vicente. Yo más bien pienso que este personaje que podríamos catalogar como el malacopa del Twitter, no sé si te habrás dado cuenta que se agarra de formas no muy finas, por cierto, por más que se haga pasar por fifí en sus estilos, es un malacopa del Twitter. Prácticamente todos los conflictos que se ha granjeado
con diversos actores políticos o incluso periodísticos. Hay periodistas con quienes también ha tenido conflictos y discusiones por medio de Twitter, pues demuestra lo que tú ya consignas, una actitud de demasiada suficiencia con la que pareciera estar retando no solo a las instituciones, sino al mismo presidente e incluso al mismo pueblo de México, al demostrar que no pretende cumplir con esas obligaciones, con el pago de esos impuestos, le va a invertir lo que sea necesario, tiene un impresionante bufete de abogados a su servicio permanentemente, que entre ellos expertos en cuestiones fiscales, que ha permitido que vaya encontrando resquicios legales y que bueno, pues hasta este momento, con todos estos años que lleva ya de adeudo, siga interponiendo amparos, recursos, lo que sea necesario con tal de no pagar. Y eventualmente, si llega a ser obligado de alguna manera, o que la resolución final sea de que sí tiene que pagar, muy probablemente entonces comiencen otros procesos, lo que se dice en derecho, chicanear los asuntos, para entonces tratar de reducir los montos. Casi garantizado que ese va a ser el camino, o va a seguir siendo el camino jurídico que está siguiendo este otro elemento discriminador, porque también es motivo de discriminación el hecho de que este sí es fifí, ciertamente, este sí tiene hartos millones de pesos como para poder decir que es fifí, y bueno, pues nos lo restriega en la cara con sus actitudes prepotentes y retadoras hacia las instituciones, insisto, y al mismo presidente de la República también. Mi querido Amir, escucho tus opiniones. Por cierto, ¿qué tirria tiene Ricardo Salinas Pliego contra Hans Salazar? No sé si contigo también, Amir, contra tu servidor. Sobre todo he visto que tiene especial atención para Hans y para tu servidor. Yo todavía me pregunto, en serio, ¿será Ricardo Salinas Pliego que uno de los hombres más ricos de México se la pasa en las redes? ¿O tiene un community manager muy malo, malísimo, que se la pasa insultando a la gente? Yo no tengo la menor duda de que sea él, Vicente, es él. Yo creo que pues le divierte, ¿no? O sea, a ver, pensemos en un hombre como Salinas Pliego. O sea, realmente su fortuna es inmensa, es inmensa. Digamos, ¿cómo lo podría decir? Él representa, a mi punto de vista, exactamente, o el ejemplo precisamente de Salinas Pliego, representa exactamente lo que el presidente de la República quiere hacer: la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no al servicio de ellos, sino el gobierno al servicio de la mayoría y de los pobres. ¿Y qué es lo que estamos observando y viendo? Que él se resiste, él sigue luchando y cree que sigue en el mismo, pues, temporalidad de alguna manera en la que vivía con Peña Nieto, en donde todo le cedían, en donde nunca lo tocaban, en donde le condonaban todos los impuestos, pagaba o no pagaba, se reía o no reía. No era necesario salir a redes sociales a defender posiciones o privilegios. Yo creo que él está en una lucha interna, o de querer dejar este modelo de primero los ricos, ¿no? Yo creo que incluso, es más, yo podría decirte que estos 2,000 millones que tiene que pagar, que ya está sentenciado en la corte, le causan risa, ¿eh? Y estos nuevos millones que acaba de perder, también creo que le causan risa. Y que él lo está haciendo únicamente como para medir poderes, ¿no? O sea, para decir quién es más chingón, el gobierno o el tercer hombre más rico de México y más rico y de los hombres más ricos del mundo. También a lo mejor entra de entre los 100 más ricos del mundo, 150. Entonces, yo creo que es como una forma en donde él intenta decirnos, pues aquí mis chicharrones truenan,
no le dolería. A ver, ojo, si él paga esos impuestos, no le quita ni el 3% de su fortuna, pues, para llegar a, para hacer como si de repente nos dijera a nosotros, paga 1,000 pesos de impuestos, o 10,000 pesos de impuestos, o a lo mejor 60,000 pesos de impuestos, a lo mejor decimos, bueno, pues es mucha lana, pero, o está ahí, pero sí la podemos pagar, güey. O sea, 1,000 pesos, 10,000 pesos, yo creo que podemos pagar de impuestos. ¿Qué es lo que está pues, diciendo él? O sea, les voy a hacer cansada, voy a desgastar mi nómina, tengo un bufete que le pago muy bien, vamos a ver hasta dónde llevamos esto, mientras nos divertimos, troleamos al SAT, troleamos a Hanks, troleamos a Vicente, les restriego en la cara mi riqueza, mi abundancia, todo lo que yo he logrado a través de las concesiones del gobierno que me han entregado y todo esto que ha generado él. Y creo que está siendo muy imprudente, creo que está, como dicen ahí, rascándole ahí al tigre, y creo que el tigre podría darle una zarpada en cualquier momento, y él sigue de temerario, jugando y jugando. ¿Por qué? Porque se siente amparado en una macro fortuna indignante para todo el pueblo de México. Y ojo, espérate lo que viene en el fútbol, porque él es dueño de varios equipos de fútbol. Y entonces es cuando va a entrar otro tema que, bueno, a lo mejor llega a Salinas porque él pues tiene equipos de fútbol. Entonces, yo creo que Salinas debería de menguar su personalidad y decir, brother, soy millonario, como lo está haciendo Slim, me voy a poner a trabajar. Sin embargo, él está tratando en todo momento de echarnos en cara eso, su riqueza, su poder. Mi querido Amir Ibrahim, como siempre es un placer encontrarnos en estas mesas de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que te lean, para que te escuchen, para que te vean? Muchas gracias, Vicente. Pues bueno, mi Twitter, Amir Ibrahim QRO, el portal en el que dirijo, el Quintana Roo MX, en la asociación que sirvo, Periodistas Desplazados de México, y el otro proyecto, en los Reporteros MX, léanos por ahí, por favor. Claro que sí. Manuel Aranda, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyamos, querido Manuel? Vicente, pues siempre ya sabes, en @voceslibres5 en Twitter, @Aranda Montero también en Twitter, el personal, y por supuesto en Facebook, Voces Libres. Y también como despedida, Vicente, fíjate, ¿sabes a quién estábamos olvidando como uno de los grandes racistas y discriminadores de este país? A tu gran amigo Lorenzo Córdoba. Imagínate a Lorenzo Córdoba mandándote saludo su tremenda frase de gran jefe Jackie Palero del periodismo, ya no estarme chingando más. Imagínatelo. Estaría genial, ¿no? Como colofón para eso. Está cabrón, está cabrón. El caso abrazo fuerte. Sí, no, ese se cuece aparte. Se cuece aparte, sí, definitivamente. Sí. Por cierto, con mucho respeto para mi gente Jackie, mi papá es Jackie, yo soy Mayo. Corazón Mayo, sangre Mayo, mi querido Manuel Aranda. Te mando un abrazo, Amir Ibrahim. Cuídense mucho, que descansen. Saludos. Déjenme saludar a nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, nuestra corresponsal, quien ya llegó para cerrar esta edición de Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.